Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Comenzamos hoy este cuarto y último webinar de la serie organizada por la Escuela Vasca del Deporte y el Global Sports Innovation Center, powered by Microsoft. Nos da mucho gusto poderlos tener aquí. El día de hoy hablaremos de un tema sumamente relevante en la industria, en donde cada vez vemos soluciones más avanzadas gracias a la tecnología y a la innovación, con la finalidad de cuidar a los atletas. Hoy contamos con 3 de nuestros socios para hablar de las nuevas tecnologías para mejorar el rendimiento de los deportistas. Y antes de que nos presenten cada una de sus soluciones, me gustaría primero darle las gracias a Jon de la Escuela Vasca del Deporte que tenemos aquí por toda esta organización. Y por parte del GESIC tenemos a nuestra General Manager, Iris, quien nos dirá unas palabras. Te cedo el escenario, Iris. Gracias por estar aquí. Gracias, Andrea. Gracias, John, también por la confianza en el GESIC para esta colaboración. Y en realidad hoy vamos a hablar de soluciones tecnológicas en el rendimiento deportivo, ¿no? Pero destacar a nivel de tecnología, la tecnología ha democratizado el acceso, ¿no? Algo que era casi exclusivo hace unos años para el deporte profesional. Hoy todos tenemos un reloj que nos mide 2 pasos, podemos ser capaces de tener unas plantillas hechas a medida, poder tener soluciones espinilleras que ya veremos hechas en impresiones 3D, y ha democratizado su acceso e incluso ha abaratado la posibilidad de acceder, ¿no? Entonces, algo que pensábamos que era exclusivamente para grandes clubes, grandes federaciones internacionales que pudiesen tener acceso, hoy veremos en casos reales cómo un club pequeño, amateur, un gimnasio, una escuela pueden acceder a tecnologías y a soluciones que por un lado permiten tanto la prevención de lesiones, que es fundamental en el desarrollo de un deportista, pero también tener datos y tener información que nos permita no solamente mejorar el rendimiento deportivo, sino también temas de seguridad. Hemos visto la pandemia, temas de distanciamiento, temas de cómo volver a nivel de aforos. Entonces, creo que hoy tenemos una sesión realmente interesante y desde el GESIC, un poco para los que no nos conocen, como non-profit promovida por Microsoft, lo que buscamos es justamente un espacio de encuentro entre las entidades deportivas, entre las empresas más pequeñas y las grandes empresas para reducir ese gap, ¿no? Entonces, invito, si en el público hay emprendedores, que muchas veces en el sector de deporte es interesante destacar que muchos de los emprendedores en la industria del deporte son o aficionados al deporte o ex deportistas, amateur o profesional, que ven una necesidad, esa necesidad la convierte en oportunidad y esa oportunidad a la vez en negocio, ¿no? Creo que es muy interesante la oportunidad que brinda el deporte, y el deporte, como sabemos, es salud, como vamos a hablar hoy, pero el deporte es entretenimiento, el deporte es seguridad, el deporte es emprendimiento y es educación. Y creo que estos talleres organizados lo que permiten es acercarse al deporte e inspirar en todas sus vertientes, ¿no? Como oportunidad de negocio, como rendimiento deportivo. Así que nada, encantados de estar aquí y no me extiendo más. John, una vez más, gracias y te cedo la palabra. Vuelvo a Andrea y a ti. Vale, pues muchas gracias, Iris, Andrea y Sofía, que la veo por ahí en el chat, por habernos ofrecido todo este compendio de conocimiento. Gracias a los ponentes en el día de hoy. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho en cuanto a ese acercamiento que puede hacer a través de estos medios, por ejemplo, que estamos utilizando, ¿no? para poder acceder a la tecnología. Los agentes del mundo del deporte que quizá no tengan la potencialidad económica de, pues quizá de los grandes clubes, ¿no? Entonces, bueno, nuestra iniciativa creo que ha sido muy exitosa. Creemos que hemos llegado a mucha gente. De hecho, pues bueno, las visualizaciones así nos lo confirman y, bueno, pues desde emprendedores hasta personas interesadas en la temática, posibles clientes para los socios del GESIC y, en definitiva, bueno, tejer red de algo que va a suceder incluso si nosotros no hacemos nada, ¿no? Entonces, bueno, pues se trata de que seamos parte tractora y que apalanquemos el sistema más que nos dejemos arrastrar por él, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias insisto, al GESIC por estos 4 webinars y a los ponentes del día de hoy, como a todos los demás, por su esfuerzo, por su trabajo y por brindarnos la oportunidad de conocerlo y, bueno, y que espero que sea del interés de nuestro público.
Muchas gracias, Jon. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, si quieren, comenzamos con nuestras presentaciones. Arrancamos con Álvaro Galindo, director de negocios de Be Cool. Por favor, Álvaro, el escenario es todo tuyo. Creo que Álvaro está teniendo un poco de problemas de conexión. Si quieres, Ismael, cosas que pasan en el en vivo todos los días. Y si quieres, vamos contigo, Ismael Fernández, cofundador de Thermohuman, para que él nos pueda presentar. Sí, por supuesto. ¿Qué tal estáis? Buenos días. Si queréis, voy dándole y le voy dando acceso a compartir la pantalla. Álvaro de vuelta. No sé si... Si está Álvaro, ¿estás de vuelta? ¿Me oís bien? Sí. Te tenemos de regreso, Álvaro. Me da igual, si quieres tirar tú. Adelante, Álvaro, por favor. Está perfecto. Si quieres, vamos contigo, Álvaro, para no perder el orden. Vale, pues un poco os presento Be Cool, la historia, a qué nos dedicamos y cómo estamos utilizando recientemente y más a futuro pues la plataforma para el rendimiento, ¿vale? Sobre todo deportista, de gente tanto amateur como de equipos profesionales, principalmente de ciclismo y triatlón, ¿vale? Como bien sabéis, Be Cool fue el primer fabricante de un rodillo inteligente controlable hace 10 años. A partir de ahí desarrolló un software que controlaba el rodillo, que es la plataforma que tenemos a día de hoy. Y de ahí fue evolucionando diferentes modelos de rodillo hasta tener transmisión directa y demás. Y a finales de 2019 se tomó la decisión estratégica de dejar el hardware y centrarnos solo en el software para seguir con la misión y visión de conseguir tener el simulador de ciclismo y fitness más realista del mundo, ¿vale? Y que permitiera recrear cualquier ruta del mundo a cualquier usuario, porque la diferencia principal entre cualquier otra plataforma de simulación y Be Cool es que Be Cool lo construyen los usuarios. Tenemos más de 9 millones de rutas y rutas que se suben cada día. Cada persona puede subir las rutas que quiera en vídeo, en 3D y demás, y recrearlas desde su casa. Y también pues ser compatibles con las diferentes tecnologías que van saliendo, dispositivos y conectividades, ya sean potenciómetros, sensores de frecuencia, sensores de cadencia, sensores de velocidad y demás, ¿vale? Entonces, desde el 2019 estamos totalmente centrados en el software. A nivel de entrenamiento para deportistas, en los diferentes usos que vemos en lo que nosotros consideramos como pro, amateur o profesional totalmente, a día de hoy lo que más se usa es nuestro editor de vídeo. Se puede grabar la ruta que queramos, las secciones que se quieran entrenar y después pues esas personas o ese equipo puede entrenar la ruta, por ejemplo, una contrarreloj, tanto los esfuerzos como las curvas, gracias al vídeo y no tener la necesidad o tener menos necesidad de desplazarse al sitio a hacer el reconocimiento típico de las etapas y demás. Esto a nivel profesional pues es una ayuda, pero a nivel amateur pues reduce bastante los costes porque esa gente que a lo mejor no tenía la posibilidad como un equipo profesional de desplazarse a ver la crono o ver la etapa o los kilómetros, simplemente tienen que acceder y pueden recrear ese esfuerzo y esa ruta las veces que sean necesarias. También lo que permite es generar toda la parte de workouts, entrenamientos y planes de entrenamientos, tanto para clubes como para equipos, y tenerlo monitorizado y accesible a la gente que sea de ese grupo o de ese club o de ese equipo. Y digamos que, por terminar así brevemente lo que es la introducción, lo que estamos desarrollando más a futuro con tecnología también española, que de momento es confidencial, pero estamos trabajando en la gestión del oxígeno como elemento representador de diferentes situaciones de estrés y, por tanto, también de la simulación de la altura. Es decir, nuestro software, como tiene el GPX de la ruta, conoce en todo momento la altura en la que tú estás realizando el esfuerzo, con lo cual esto se podría mandar a la máquina que gestiona la cantidad de oxígeno que tú recibes y simular la altitud, pero además estamos parametrizando otra serie de situaciones de estrés como bajadas, curvas complicadas, después de hacer un esfuerzo y demás, para que esto también se gestione y se pueda hacer una simulación todavía más real
con esa gestión del oxígeno, ¿vale? A día de hoy ya tenemos acuerdos públicos de primer nivel mundial, como por ejemplo el de Keune y Quick-Step, que utilizan nuestra plataforma para entrenar contrarrelojes, entrenar y ver pues, secciones complicadas de diferentes rutas, pero también tenemos acuerdos con equipos más humildes, pues como puede ser el Ken Pharma o como puede ser el TEM Medellín en Colombia o el Electro Hiper Europa en Argentina, que utilizan esa misma tecnología, porque al final la tecnología de Bicool es una tecnología muy accesible, el coste que tiene por usuario pues son 10 euros al mes o 96 euros al año, con lo cual, comparado con los equipamientos necesarios para poder entrenar, pues bicicletas o potenciómetros o demás, es un coste, digamos, residual lo que supone. Por tanto, nosotros también tenemos y aportamos en la parte de hacer accesible la tecnología que usa el primer nivel mundial, pues cualquiera en su casa, a nivel amateur, también puede beneficiarse de esa tecnología para poder entrenar, preparar sus retos o mejorar su nivel deportivo. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias por esa introducción y por esa presentación de lo que hacen todos los días en Bicool en cuestión de performance de atletas. Súper interesante. Por favor, a la audiencia los invito a cualquier pregunta que tengan para nuestros panelistas hoy, lo manden por medio del chat. Si se quieren presentar, mandar sus LinkedIn, cualquier cosa. Igual, acuérdense que aquí nos gustan mucho las sesiones interactivas. Pues bueno, si quieres, ahora sí, Ismael, vamos contigo. Por favor, le cedo el escenario a Ismael Fernández, cofundador de Thermohuman, para que nos cuente su solución. Por supuesto. No sé si podéis ver mi pantalla, creo que sí. Ya la veo. Ahorita. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues, Egunon, buenos días a todos. Mi nombre es Ismael Fernández Cuevas. Como bien decías, Andrea, soy cofundador de la empresa Thermohuman. Y bueno, es un placer estar aquí. Espero que os sea de interés, porque más o menos os voy a contar para qué una cámara como esta que estáis viendo ahora mismo, que es capaz de tomar imágenes en tiempo real de la temperatura de las cosas a través de una tecnología que se llama termografía infrarroja, nos puede ayudar a mejorar el rendimiento de un atleta o de un deportista amateur a través, sobre todo, de la prevención y seguimiento de lesiones. Así que lo primero que os voy a hablar es de algo que es bastante común y lamentablemente de un creciente interés, que es la problemática de las lesiones, ¿no? Pues como todos sabemos, es un problema que paradójicamente en el ámbito del deporte, no solo de alto rendimiento, sino que también amateur, está incrementándose a pesar de que hay nuevas tecnologías y evidentemente incluso con la pandemia en ámbitos como el deporte de alto rendimiento y el fútbol ha empeorado. No es un problema que solo afecta a la salud, sino que también sabemos que afecta, pues en este caso, al rendimiento y es un factor también a tener en cuenta desde el punto de vista económico. Por eso, tanto profesionales como instituciones estamos en constante búsqueda de soluciones para reducir incidencia de esta problemática de las lesiones. Y precisamente hoy, entre otras tecnologías, porque por supuesto esta es una más, yo os vengo a presentar, para aquellos que no la conozcáis, a la termografía. Así que, sin más preámbulos, os cuento un poco en qué consiste esta herramienta. Como habéis visto y os he mostrado, se trata pues de una cámara como la que veis en la imagen o en el vídeo, que nos permite, a través de la toma de imágenes, medir la temperatura, en este caso, de la piel del atleta, ¿no? De la superficie de los objetos. Esto lo hace de manera no invasiva, lo cual facilita la obtención de un factor, de una imagen visual y también de datos, dado que esa imagen va acompañada de datos térmicos, que nosotros analizamos antes del entrenamiento de una manera automática, utilizando un software que hemos desarrollado para extraer datos. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar al profesional, ya sea médico o técnico, preparador físico, fisioterapeuta, médico, datos objetivos sobre el estado fisiológico del atleta, de cara a ¿qué? A tener más información objetiva y no invasiva del estado de ese atleta y poder modificar cargas o, en su caso, también tomar decisiones respecto a pues, por ejemplo, prevención de lesiones o seguimiento de las mismas. Esto os decía que lo hacemos con un software que hemos desarrollado. Este software básicamente lo que hace, y esto es muy interesante, es tomar la
las imágenes y extraer las temperaturas comparando las regiones derechas con izquierdas. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo a priori se regula, se fundamenta desde un punto de vista térmico por el principio de homeostasis que dice que debemos tener un equilibrio térmico. Es decir, que todo lo que nosotros consideramos que está por debajo de 0,3 grados centígrados ha de entenderse como una simetría normal y a partir de ahí lo que hacemos es establecer colores de alarma para entender qué regiones pueden tener desequilibrios asociados a procesos de sobrecarga, disfunciones y otros factores que pueden ser de especial importancia porque pueden suponer un riesgo de lesión. Esto, visto desde otro punto de vista, es muy simple. Nosotros tomamos imágenes del cuerpo del atleta, como veis, como estas de aquí, que ya visualmente nos están aportando información sobre qué regiones pueden tener cierta descompensación y el software lo que hace es segmentarlas y plasmarlas en un avatar. Evidentemente estamos en pandemia, esto es un seminario online. A mí siempre, si esto fuese presencial, me gustaría pues, solicitar a algún voluntario para hacer una prueba en directo. Como no podemos, lo que os voy a enseñar ahora mismo es salirme un poco de la presentación y mostraros directamente lo que es el software, para que veáis que es una herramienta online en la que nosotros podemos gestionar, como veis aquí, jugadores, atletas o pacientes y que los podemos organizar también en grupos para hacer evaluaciones grupales. Lo que nos facilita el software es que en tiempo real yo puedo realizar una valoración en la que, aparte, evidentemente, de ciertos pasos que están fundamentados en las guías científicas, yo puedo agarrar una imagen como esta que estáis viendo aquí, en la que he tomado una termografía de las piernas, en este caso de un atleta con una lesión, y la dejo subir, en este caso, al software. Para que os deis cuenta de lo rápido que puede ser, que esto lo he hecho con una foto que ya estaba tomado, pero podríamos estar directamente conectados, el software lo que nos permite es, subiendo la imagen, reconocer en apenas unos segundos las diferentes regiones. De tal manera que, aparte de, por supuesto, añadir la información que corresponda con respecto al dolor, lesiones, etcétera, yo en apenas unos segundos puedo acceder a un informe en el que se me representa la imagen que he tomado y no solo eso, sino su segmentación y, como vemos aquí, los colores que representan las asimetrías. Por ejemplo, vemos que en este tobillo hay 1,83 grados de diferencia y que esto, pues evidentemente, no solo se ve visualmente, sino que podemos añadir una tabla, una gráfica, con datos que son fácilmente compartibles, descargables y que pueden, evidentemente, estar acompañados de un seguimiento de esa misma persona a lo largo del tiempo. Y, como os decía, también se puede hacer, como veis aquí, no solo en un día, sino en varios, y no solo con una persona, sino en grupos. Así que, sin tampoco querer extenderme mucho más, bueno, también me gustaría explicaros, aparte de esto, quién está detrás de esta herramienta y de este proyecto, ¿no? El inicio, porque es interesante, pues tiene lugar en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, prácticamente en el año 2008-2009, en una asignatura de nuevas tecnologías, donde mi compañero Pedro y yo éramos estudiantes y donde se nos planteó un reto para buscar una tecnología. En ese momento teníamos jugadores que no sabíamos si nos decían la verdad a la hora de hacer valoraciones y pensamos en una tecnología que se llamaba termografía y se utilizaba con caballos, ¿vale? Ese fue el inicio del proyecto y desde este momento a la actualidad, pues hemos publicado tesis doctorales, muchos artículos científicos y hemos generado, aparte de una línea de investigación, una empresa que actualmente está presente en 28 países y ha recogido varios premios. ¿Qué es lo más interesante? Pues saber que, aunque sigue siendo una tecnología relativamente desconocida, cada vez hay más instituciones, sobre todo del ámbito del deporte y en particular del fútbol, que la utilizan. Y eso, sin lugar a dudas, pues es de un tremendo orgullo. Yo siempre digo que la termografía hoy en día es probablemente lo mismo que el GPS hace 8 años, ¿no? Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero como veis aquí, equipos de la Liga, Bundesliga, Premier League, NBA, prácticamente en los 5 continentes, y no solo eso, sino hospitales, universidades lo utilizan. Ahora la pregunta es, vale, ¿qué principales aportaciones me da? Pues las dividimos en 3 grandes aplicaciones. Uno, como os he dicho, la prevención
a través de la identificación de regiones. 2, el apoyo al diagnóstico. Es verdad que nosotros no podemos diagnosticar utilizando la herramienta, pero sí vamos a poder acompañarlo. Y 3, el seguimiento de lesiones. Es decir, que una vez que se produce la lesión, voy a ser capaz de cuantificar su evolución para ayudar al profesional a tomar decisiones, por ejemplo, en el ámbito del deporte, de cuándo podemos volver, en este caso, a la competición. En ese sentido, plasmaros algunos de los resultados científicos que se han publicado, por ejemplo, con equipos profesionales de la Liga Portuguesa NOS o del Campeonato Brasileño, donde comparando 2 diferentes temporadas o pretemporadas se han identificado reducciones de lesiones musculares del 70, 74 y 63%. ¿no? Es muy interesante porque eso nos lleva a la posibilidad de, integrando esta tecnología, no solo, como decía, en el alto rendimiento, sino prácticamente a cualquier escala del deporte y también de la salud, tener un complemento que puede ser clave para tomar decisiones. En ese sentido, os traigo 3 ejemplos muy rapiditos. ¿Vale? En este, por ejemplo, de aquí, que es un jugador precisamente de este año con la Real Sociedad, hemos tenido un seguimiento donde, como veis, veíamos alarmas consecutivas con un aumento en su pie derecho. Vemos las imágenes, los avatares y los datos de asimetría, y cómo en el momento que se decide reducir la carga de entrenamiento, automáticamente obtenemos una reducción en las asimetrías, lo cual está relacionado con una disminución de ese potencial riesgo. ¿Vale? Como os decía, cuando hay una lesión no podemos diagnosticar, pero lo que es muy interesante es que nos puede guiar. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de lesión y tejido, hay una respuesta diferente. Cuando se lesiona el menisco, el ligamento, el hueso o una fascia, el tejido se calienta. Pero por el contrario, cuando se lesiona, por ejemplo, un músculo o un nervio, se enfrían. Y eso nos puede ayudar a hacer un apoyo al diagnóstico y, como veis en este tercer ejemplo, también nos puede ayudar durante la recuperación. Este es el caso de un jugador de la Premier League, que tenemos una evaluación antes de la lesión, se lesiona de gravedad en el isquiotibial y durante varios meses hacemos el seguimiento. Como veis, va evolucionando esos colores hasta el momento en el que prácticamente se decide que vuelva a la competición, pero habiendo todavía una asimetría, se decidió posponer ese return to play. ¿Vale? Precisamente lo que nos hizo tomar esa decisión fue la termografía y un test de fuerza, y cuando el jugador retornó a la competición, volvimos a tener valores basales. Por lo tanto, es una manera muy objetiva de acompañar ese seguimiento. A fin de cuentas, y por terminar, simplemente deciros que, como bien insistía Iris, nosotros somos una empresa que llevamos 10 años trabajando. Es verdad que la tecnología es cara. Nosotros lo que ofrecemos son cámaras, que es la mayor inversión, formación y software. Y la buena noticia es que cada vez esta solución es más barata. Tened en cuenta que, pues ahora mismo, aparte de la cámara que os he enseñado, hay cámaras como estas que podéis utilizar con el móvil, y son soluciones que con formación y software están rondando los 1.500 euros, ¿vale? A comparación de esta cámara que, como os decía, cuesta aproximadamente 10.000. Imaginaros el salto que está habiendo a nivel de tecnología y la evolución para que cada vez sea más accesible. Así que, sin más, os agradezco muchísimo vuestra atención. Espero que os haya gustado. Os dejo aquí mi contacto, tanto en redes sociales como mi correo electrónico, por si tenéis algún tipo de duda. Estaré encantado en responder. Así que muchísimas gracias. Ismael, muchísimas gracias por la presentación, súper interesante, y siempre es bueno conocer a profundidad lo que están haciendo en Thermohuman, que tanto nos gusta trabajar con ustedes. Ahora cedo el escenario a Fernando Suárez, VP of Sales and Marketing de Sonix. Fernando, por favor, el escenario es todo tuyo. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Un placer muy grande estar aquí hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad a nuestros amigos del GESIC y a la Escuela Vasca del Deporte. Siempre, pues, motivo de mucha ilusión y de mucha inspiración. Es un día bonito siempre cuando tenemos la oportunidad de contrastar y de concurrir con gente que comparte esta misma pasión. Es lo primero que queda patente en el día de hoy, después de haber escuchado a mis dignos predecesores en el esfuerzo de ponencia. Es que si hay algo que se sitúa en el corazón del modelo de la industria de tecnología aplicada al deporte, es la pasión, es el entusiasmo con el que las cosas se persiguen y se abrazan, y eso, en cualquier oportunidad que hay para compartir esa sensación, siempre es un placer, ¿no? Es un modelo de industria que se define por ser muy colaborativo
y, por supuesto, competitivo y un poco feroz, pero siempre desde ese punto de vista de contrastar experiencias y aprender unos de otros. Entonces, estos foros son siempre motivo de agradecimiento cuando somos invitados a participar en ellos, ¿no? Voy a compartir pantalla rápidamente. Espero que hacerlo bien rápido. Perfecto, Fernando, ya vemos tu pantalla. Perfecto. Muy Perfecto, bien. estamos. De los 10 minutos que tengo, uno en dar las gracias y un segundo muy rápido, un segundo minuto en tratar de guiaros sobre nuestra estructura corporativa, quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos, y desbrozar este batiburrillo de nombres que tenemos enfrente, ¿no? Como veis, tenemos una cierta tendencia irresistible a meternos en jardines en cuanto al tema de branding y marcas, pues porque buscamos conceptos algo novedosos y algo complicados, con temas lingüísticos también. Somos un grupo de tecnología aplicada al deporte. El grupo se llama Nothing But Net. Nothing But Net es una expresión de baloncesto, que es nuestro origen genético, a lo que empezamos a dedicarnos, que es la expresión coloquial que se usa en los países sajones cuando el balón entra limpio, la canasta entra limpia y solo toca la red, no toca el aro, ¿no? Eso es lo que inspiró la visión del nombre. Nos hemos vertebrado en dos líneas de actividad. Una es NBN, que viene de Nothing But Net, de NBN 23. 23 es un guiño a Michael Jordan, nuestro ídolo que estaba en el corazón de la visión cuando se fundó la empresa. Y Zonix. Zonix es una nueva división que se dedica básicamente a tecnologías de posicionamiento y tracking de geolocalización en tiempo real a través de tecnología Bluetooth. Dentro de Zonix, la división que se encarga de actividad deportiva es Nagi. Nagi quiere decir nadar en esperanto y es la división que ha desarrollado una tecnología para poder capturar métricas de natación en piscinas que configuramos de manera inteligente con tecnología digital de localización para poder capturar las métricas de nado y de ahí sacar estadísticas y dar al usuario una experiencia de mejora de su rendimiento, ¿no? Bueno, eso es lo que somos. Somos una empresa de 50 personas, llevamos 7 años en la brecha, las hemos visto de todos los colores, como imagino que casi todos los que nos dedicamos a esto en esta época. Ha habido momentos en los que hemos estado a punto de hacernos millonarios por temas de compra que luego no han fructificado y luego ha habido otros que ha sido complicado pagar nóminas. Pero bueno, la andadura es apasionante y a día de hoy gozamos de una estabilidad y ya estamos bien asentados con 7 años de trayectoria y muchos proyectos muy ilusionantes para el futuro, ¿no? Básicamente, tanto en NBN 23 como en baloncesto como Nagi en natación, desarrollamos tecnologías para digitalizar el deporte y nuestras metodologías y desarrollo de soluciones de software pretenden una adopción de hábitos que lleven a la mejora del rendimiento y que la sensación de disfrute de la actividad deportiva pues sea aumentada. Y los datos obtenidos que generamos a través de esas metodologías y esas tecnologías pues generen valor en varios frentes que luego explicaré muy brevemente, ¿no? Un chascarrillo que tenemos interno en la casa, que si bien somos conscientes que no es una verdad absoluta, sí nos da un enfoque muy claro de la dirección donde queremos ir, y es que el valor del dato es prácticamente infinito en el deporte y supone una serie de progresos para lo que es la optimización de la actividad de deporte que lo enfocamos como lo que no se captura, lo que no tiene un dato detrás que se pueda perdurar, compartir y analizar, pues es como si no hubiera pasado. Sabemos que no es cierto como tal, pero bueno, como chascarrillo nos anima a enfocar esfuerzos, ¿no? En el caso de NBN 23, el desarrollo básico es una plataforma digital que captura toda la actividad estadística de las competiciones de baloncesto a cualquier nivel, pero básicamente muy centrados en el nivel aficionado y amateur. Como decía Iris, una de las grandes puertas que abre la tecnología en el deporte es democratizar y poner una serie de soluciones al servicio de comunidades cada vez más amplias y, de hecho, casi prácticamente infinitas, ¿no? Entonces, hemos desarrollado una plataforma digital que es donde se captura toda la actividad del acta antigua de papel, que luego estaba condenada a la desaparición o a dormir en el olvido en un archivo. Ahora mismo está en la nube, se captura en tiempo real, se simplifican muchísimo los procesos de captura de toda la información de un partido de baloncesto y en el momento que los jueces de mesa la incorporan, pues ya se puede empezar a compartir directamente con todos los usuarios, con todos los familiares de los jugadores que están en la cancha y eso genera pues un nivel de
enfoque y de implicación con el deporte y la actividad muchísimo mayor que cuando simplemente esos datos pues se perdían, ¿no? En natación, el modelo de negocio de Nagi es básicamente la captura de esos datos a través de la instalación de sensores en las piscinas y los nadadores llevando un pequeño dispositivo del tamaño de una moneda grande que se encastra en las gafas o en el gorro, y a partir de ahí pues ya tenemos todos los datos, podemos capturar y podemos llevarlos a una aplicación donde esos datos se pueden consultar y se pueden manejar de una manera agregada y de una manera, una vez más, compartida. En principio, nuestros principios y nuestros objetivos filosóficos son que con este tipo de soluciones genera un mayor nivel de adopción de actividad deportiva. Habrá más deportistas a la hora de que pueden tener sus datos, y esa generación de contenido que hacemos pues consigue reducir las tasas de abandono, motivar muchísimo más y bueno, a partir de medir podemos corregir, podemos mejorar, podemos aumentar la motivación y, en definitiva, aumentar el rendimiento. La segunda dimensión de la aportación de los datos que tenemos en estas dos vertientes y estas dos verticales de actividad pues son la creación de una sensación de comunidad donde se pueden compartir los esfuerzos y los avances, y también crear un lenguaje homogéneo de medida, una especie de igualdad de oportunidades y de algo que enrase la forma de medir, y a partir de ahí la detección de talento también es uno de los temas que creo que nosotros facilitamos de una manera clara, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, todo son mejoras para el deporte. Y el último elemento con el que de manera algo más mundana también queremos incorporar es que este tipo de aplicaciones tecnológicas sí que proponen una posibilidad de negocio, un modelo de monetización donde el deporte aficionado, básicamente fuera de las anécdotas de una pequeña publicidad de los comercios locales en las camisetas de los equipos, pues no existía la oportunidad de poder monetizar, ¿no? Este modelo de negocio permite una generación de ingresos sostenible a través de las suscripciones de la aplicación, tanto de los nadadores como de los jugadores de baloncesto, ¿no? Y bueno, son las tres dimensiones en las que nos hemos centrado. NBN 23, en la división de baloncesto, está con unas ambiciones muy grandes a nivel internacional. Gozamos de una expansión importante ya sostenida en el tiempo, los últimos 5 años, y estamos presentes en 40 países. Somos la plataforma de referencia, el estándar donde se están capturando las actas de los partidos de las federaciones en 40 países. Hemos logrado escalar el modelo de 300.000 usuarios con datos de estadísticas de juego capturadas a un total de 900.000, multiplicado en los últimos 2 años, lo cual nos llena de ilusión y de orgullo de ver que estamos en el buen camino para que este producto que ofrecemos pues tenga recorrido y tenga la aceptación general del público, y además de una manera internacional, que es otro de los factores que nos mueven. Y en el campo de las piscinas inteligentes, donde los nadadores llevan ese dispositivo para poder capturar su performance y luego suscribirse a una aplicación que les permita dar seguimiento a toda su actividad de nado, tenemos 22 piscinas instaladas en España, estamos avanzando muy deprisa y tenemos mucha ilusión por convertirnos en un jugador importante. Aquí tenemos uno de los eventos mayores donde instalamos la tecnología Nagi en la cadena de gimnasios GoFit, en su gimnasio de Peña Grande. Y bueno, la verdad es que el nivel de satisfacción de los usuarios que están probando esta facilidad es óptimo, y sus testimonios nos animan a seguir para seguir expandiendo. La actividad internacional de Nagi también ha empezado y tenemos instalaciones en Estados Unidos, 2 piscinas, y en Japón una piscina. Es otro de los principios que nos mueven, es la escalabilidad y la exportabilidad de este concepto de tecnología aplicada para mejorar el rendimiento, que creemos que es muy universal. Y bueno, nada más. Con eso espero haber dado una breve pincelada de lo que hacemos, de la ilusión y el entusiasmo que ponemos en hacerlo. Y a partir de ahí, pues, si Dios quiere, ayudar a mejorar el rendimiento deportivo con estas soluciones tecnológicas. Muchísimas gracias, Fernando, por esta exposición. Ahora, como saben, pasaremos a nuestra sesión de preguntas y respuestas. Ahorita mi compañero Jorge Gómez se está uniendo a nosotros para poder moderar esto. Y bueno, Álvaro, Ismael y Fernando estaremos discutiendo de esto. Ahorita espero que Jorge se pueda unir rápidamente, ya está conectado, pero se está
subiendo a la plataforma. Por lo pronto, si cualquier persona de la audiencia tiene alguna pregunta, por favor, no dude en mandarla al chat para que la podamos hacer directamente a nuestros ponentes. Y si tienen cualquier duda, si quieren contactar de cualquier forma con ellos, igualmente pueden hacer contacto con nosotros vía Jón y nosotros sin ningún problema los ponemos en contacto con ellos o vemos cómo podemos ayudar para desarrollar sinergias, que es lo más importante, ¿no? Nosotros somos, como lo comentó Iris, una asociación que buscamos siempre reducir la brecha y unir a todas las partes de la industria. Entonces, déjenme ver qué pasa con Jorge. Una disculpa, las cosas del en vivo aquí. Ahorita que todos sufrimos con esta nueva modalidad. Bueno, le damos un minutito más y si no, voy empezando yo una pequeña ronda de preguntas para que nos vayan diciendo. Así que, Ismael, comienzo contigo. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es la importancia de la formación en su tecnología para entrenadores, fisios, etcétera? Pues es enorme y voy a explicarlo de una manera muy simple. Uno de los grandes atractivos y a la vez uno de los grandes problemas de nuestra tecnología es que, como me dice mi abuela, hijo, no hace falta tener un doctorado para entender que una imagen termográfica, pues lo que está más caliente está rojo y lo que está más frío es azul, ¿no? Y eso es, como decía, por una parte uno de sus grandes atractivos porque es muy fácil entender la herramienta, pero por otro lado, digamos que esconde un peligro, que es el hecho de malinterpretar o, evidentemente, lanzarse a hacer un uso sin tener una formación. ¿Por qué? Porque, efectivamente, la temperatura de la piel es muy variable y la tecnología tiene una serie de limitaciones. Por lo tanto, es cierto que tener una cámara o acceso a una cámara y empezar a utilizarla es relativamente fácil, pero es cierto que nosotros hacemos mucho hincapié en tener unas nociones básicas y hacer un buen uso, precisamente porque durante los años 70 y 80 se utilizó de manera desmedida como herramienta diagnóstica para el cáncer de mama y después de confirmarse pues, la existencia elevada de falsos negativos, en este caso, falsos positivos, perdón, su reputación cayó dramáticamente y, de hecho, durante décadas apenas se ha utilizado. Por eso, en la formación y una de nuestras principales misiones como empresa asociada a esta tecnología está en la divulgación y el posicionamiento de sus beneficios y sus limitaciones para una formación de los profesionales acorde y que pues, podamos aprovecharlo al máximo posible siendo conscientes de esos factores. Perfecto. Muchísimas gracias, Ismael. Sí, la siguiente pregunta sería para Fernando. Fernando, me gustaría preguntarte, a nivel de dispositivos tracking, parece que hay mucha oferta y, por lo tanto, muchísima competencia, como lo estuviste platicando en tu exposición. ¿Cuál crees que es el aspecto diferencial para que una empresa como la vuestra se posicione en el mercado y tenga ese crecimiento que nos comentabas? Bueno, los grandes pilares con los que nosotros soñamos sobre los que nosotros soñamos en edificar el modelo son claros y creo que son perseguidos por mucha gente, pero creo que los factores claves son la fiabilidad, por supuesto, que haya un nivel de fiabilidad que no esté comprometido por interrupciones de lo que es el flujo tecnológico de research y este tipo de cosas. La facilidad de uso, creo que es clave y a partir de ahí nosotros también compartimos esa obsesión con una formación importante para los usuarios finales y en el caso de NBN 23 para todos los que son jueces de mesa y todo el tema de arbitrajes y los scorers de las estadísticas del acta de baloncesto, la formación es clave desde ese punto de vista y en nuestro caso uno de los aspectos que más sobresaltamos como ventaja competitiva es que nuestra tecnología funciona bien en tiempo real. No es una cosa que tengas que esperar más adelante, sino que según tienes la experiencia de usuario deportivo, de jugador de baloncesto o de nadador,
en la misma piscina, en una pantalla que hay, pues ya puedes tener conciencia inmediata según estás practicando, lo que te sirve para mejorar en esa misma sesión. Lo mismo para los jugadores de baloncesto, que están desde el banquillo, en el momento que les cambien, a través de su móvil, ya tienen acceso directo a cómo van las estadísticas de su partido, cuántos triples han metido y cuántas asistencias han dado. A partir de ahí, creo que que los datos sean homogéneos y fiables, iguales para todo el mundo, que sean en tiempo real y que estén en una plataforma disponible, lo quiero ahora y lo quiero en mi móvil. Son un poco los principios que creemos que hacen la tecnología popular, eficiente y escalable a gran nivel. Pues cumpliendo esos requisitos, la verdad es que iríamos bastante bien. Totalmente, totalmente de acuerdo, Fernando, y creo que con todo lo que hay en el mercado es muy importante tener inmediatez, ¿no? Como lo comentas, el usuario es lo que busca y muy bien como lo está haciendo Sonix. La siguiente pregunta sería para ti, Álvaro, no sé si te tenemos por ahí. Álvaro, me gustaría preguntarte, se ha mencionado el tema de democratizar las tecnologías en el deporte. ¿Qué creéis que hace falta para que las entidades deportivas puedan tener más o mejor acceso a este tipo de tecnologías? Perdón, la última parte no te he escuchado bien. Andrea, ¿me lo puedes repetir? ¿Qué crees que es lo que le haga falta a las entidades deportivas para que puedan tener más y mejor acceso a este tipo de tecnologías? Hombre, hay dos partes. O sea, al final, obviamente, todo esto tiene un coste asociado, pero el coste del acceso a esa serie de tecnologías se va a ir reduciendo, es decir, el acceso a esas tecnologías cada vez va a ser más económico. Hace 10 años un potenciómetro pues estaba por encima de los 10.000 euros, de los 10.000, perdón, de los 1.000 euros. A día de hoy un potenciómetro con más precisión pues está por debajo de los 400, 500, es decir, ha reducido por 2 el precio. Obviamente una tecnología como la nuestra no tiene un coste, que es lo que quería señalar, muy grande, porque son 10 euros al mes, con lo cual es algo que yo creo que cualquier entidad pues se lo puede permitir, pero sí que es verdad que el equipamiento asociado para poder sacar el máximo partido al software no es económico del todo. Al final necesitas pues o una bici estática, y si tienes la bici pues la tienes que subir en el rodillo inteligente. Estamos hablando que al final necesitas el coste de la bici, que obviamente pues la tienes también para salir al exterior, pero necesitas el rodillo. Los rodillos de alta gama que hay hoy en día pues están en el entorno de los 800 a 1.200 euros, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese equipamiento ya es más caro. Ya está habiendo soluciones que están saliendo que tienen esas mismas prestaciones, pues que están en el entorno de los 500 a 600, y ese rango seguirá bajando. Obviamente no vamos a verlo por 100 o 200 euros, pero sí que se va reduciendo el gap del precio. Entonces, al final yo creo que muchas veces el problema para estas instituciones no es tanto económico, sino de acceso a la información, es decir, conocer la existencia de esas herramientas y conocer realmente el valor que pueden sacar. Porque pues probablemente haya muchas de estas entidades o asociaciones que o no nos conozcan o no conozcan el paquete completo de la solución, y ese paquete es algo que económicamente se pueden permitir y que pueden rentabilizar. Entonces, para mí hay un problema más de acceso a la información y de conocimiento de esas soluciones tecnológicas asociadas al rendimiento deportivo que existen, o llegar a un acuerdo con esas empresas, ¿no? Para mí es más este gap el que hay que resolver, porque el otro se irá resolviendo de manera obligatoria, por así decirlo, es decir, el acceso a esa tecnología, y esa tecnología irá reduciendo su precio inevitablemente. Perfecto, muchísimas gracias, Álvaro. Ahora me gustaría lanzar una pregunta a los tres como para que enriquezcamos un poco la conversación y me digan qué opinan de parte de cada uno de ustedes. La pregunta sería, ¿cuál creen que es el primer paso que una federación o un club debe tomar para comenzar un proceso de transformación digital? ¿Y cuál sería el roadmap a seguir a partir de ahí? Aquí tenemos a diferentes personas de federaciones, entonces, ¿qué es lo que ustedes como entidad de tecnología les dirían? O sea, ¿qué es el proceso con el que tienen que empezar la transformación digital? Si quieres, vamos contigo primero, Ismael. Así, fácil, ¿verdad? Como si fuese esto una
Sí, pues mira, yo sí, por supuesto, con la licencia de saber que no soy un experto en transformación digital, si yo me viese en una situación parecida, como estudio INEF y también parte de gestión, primero lo que haría sería, evidentemente, una auditoría interna, saber en dónde estoy y luego, evidentemente, saber a dónde quiero ir o qué tipo de transformaciones quiero acometer, ¿vale? Eso sería para mí lo primero. Luego, sobre la base de eso, evidentemente, lo que yo creo que es fundamental es, como habíamos dicho antes sobre el dato, ¿vale? Tener en cuenta que gran parte de esa transformación digital a día de hoy pasa por tecnologías que facilitan información, ¿bien? Y sobre eso, decidir de una manera bastante prioritaria en función, evidentemente, siempre de un condicionante que nunca mencionamos, pero que es clave, que es el presupuesto, qué tipo de informaciones pueden ser más claves para llegar a mis objetivos, ¿vale? Entonces, poniendo un ejemplo claro en una federación, si yo tengo una federación, te hablo sin tener absolutamente ningún conocimiento, de pelota vasca, veo que mis instituciones son muy activas, pero que no están digitalizadas y lo que pretendo es tener, como nos comentaba Fernando, un mejor seguimiento de los resultados. Y luego pues, quiero tener también una valoración física de mis jugadores para tener un seguimiento de cara a una proyección. Precisamente lo que haría sería saber, bueno, cuánto me pueden costar esas tecnologías y el esfuerzo que voy a tener que realizar a nivel orgánico formando e instaurando esa tecnología, ¿no? Al final es una cuestión sobre todo de entender qué es lo que tienes, hacia dónde quieres ir y luego con los recursos que hay priorizar para llegar a un equilibrio. No es nada fácil ser gestor y intentar acometer las transformaciones digitales. Entiendo que es un reto muy importante. Totalmente, como dices Ismael, cada entidad es diferente y tienen que analizar sus objetivos a profundidad. Fernando, ¿tú qué nos podrías añadir a esto? Ay, no te escuchamos, Fernando, creo que estás en mute. Sí, perdón. Ahí está, listo. Justito me perdí una parte del comienzo, Ismael, con gran dolor, porque la pregunta era interesantísima, me dio tiempo justo a verla y luego tuve un problema de cobertura con internet, o sea que he perdido una pequeña parte. A riesgo de repetir, porque la verdad es que creo que son síndromes como muy, muy claros, ¿no? Muy sólidos de lo que es el reto de un roadmap para cualquier organización que vertebre la actividad de un deporte a nivel federativo, cómo digitalizar. Yo creo que el primer riesgo al que se enfrentan y la primera tentación que deben tratar de contener es esa borrachera de opciones, ¿no? Tienen que definir muy bien y tratar de concretar exactamente qué objetivos persiguen y cómo van a materializarlos, porque corren el riesgo de una dispersión tremenda, ¿no? La cantidad de ruido de fondo y de bengalas que hay alrededor del concepto de digitalizar una actividad deportiva, pues hay un riesgo de dispersión grande ahí, ¿no? Entonces, nuestra experiencia es que los deportes que se han digitalizado bien es porque han concretado sus prioridades de una manera realista y de una manera bastante espartana y sobria, digamos, y quieren conseguir objetivos muy concretos que están muy bien definidos. El tema de la financiación es absolutamente clave. Siempre estamos a expensas de pues, qué trenes pasan para las distintas organizaciones, llámese federaciones en este ejemplo concreto, de qué posibilidades de financiación tiene y a qué subsidios pueden acceder. Un momento interesantísimo ahora mismo en el trasfondo que hay para que las aspiraciones de muchísimas actividades deportivas puedan disfrutar de financiación adicional con todo este trasfondo de fondos europeos y demás. Entonces, la financiación es la otra parte clave y, por supuesto, de una manera algo mezquina, pero nuestro consejo de gente como nosotros es que elijan muy bien a su proveedor tecnológico, a su socio de viaje, que les entienda bien, que les solucione los problemas de manera eficiente y competitiva, ¿no? Es un poco los grandes elementos de ese roadmap a definir para cómo digitalizar una actividad deportiva. Es como el santo grial, realmente el campo es inagotable. Totalmente, Fernando. Pues muchísimas gracias y creo que es importante que cada entidad conozca a su partner y sepa, como tú dices, que es quien lo va a acompañar, porque al final del día son los expertos, ¿no? Si quieres, Álvaro, vamos contigo para ver que nos puedes agregar un poquito sobre esta pregunta y luego siempre es un gusto, ya tenemos a Jorge aquí para que nos haga una última pregunta, que tenemos un poquito más de tiempo, para que siempre es un gusto tenerlo con nosotros. Entonces, si quieres, Álvaro, vamos contigo.
Sí, para mí el tema de la digitalización, yo uno de los mayores errores que he visto a lo largo de mi experiencia profesional es ver la digitalización como un fin y no como un camino. Es decir, hay que tener muy claro qué es lo que quieres conseguir con la digitalización. Es decir, el objetivo final no puede ser la digitalización. Es decir, quieres hacer la digitalización para tener mayor presencia, estar más cerca de tus federados, dar una mayor presencia a tu deporte, generar competiciones también online. Tienes que tener claro esa lista de objetivos que quieres lograr con la digitalización y ver si esos objetivos se consiguen por la digitalización, porque creo que hay cierta borrachera en todos los sectores en la digitalización. Hay ciertas palabras que están muy de moda: digitalización, blockchain, inteligencia artificial, sí, pero no se puede tener porque sí, sino qué vamos a hacer con esto y realmente nos ayuda a hacerlo, porque a lo mejor hay otro sistema mejor para conseguir lo que quieres hacer. Una vez has definido eso, pues ver el presupuesto que tienes, por supuesto, si tienes el conocimiento in-house para poder hacer esa digitalización o si la tienes que externalizar, pues buscar un buen partner para conseguir esa digitalización. Yo también lo que he visto con mi experiencia es que es mejor gastar algo más y encontrar un buen partner que intentar ahorrar y hacer una mala digitalización, porque al final pasas por caja dos veces, ¿vale? Eh, y de esto serían un poco los consejos así a nivel general, pero para mí el principal es ver si la digitalización es el camino que tienes que tomar o qué digitalización o qué tienes que digitalizar para llegar a tus objetivos. Pero la digitalización para mí no puede ser un fin en sí mismo. Totalmente, Álvaro. Muchísimas gracias por ese insight. Creo que es importantísimo siempre tenerlo en mente. Jorge, si quieres, ahora vamos contigo a ver si nos puedes hacer una última preguntita. Sí, bueno, muchísimas gracias, Andrea y a Ismael, Fernando, Álvaro, por vuestras presentaciones. Perdonad que, como siempre, los problemas técnicos me han impedido sumarme un poco antes y hacer algunas preguntas, pero bueno, me quedan alguna en la recámara. Yo os quería preguntar, se habla mucho también últimamente de esas pruebas de concepto, de proyectos piloto que las startups hacen con entidades deportivas a nivel de innovación abierta. Y os quería preguntar, primero, si vosotros habéis hecho muchas con las entidades deportivas antes de poder llegar a un acuerdo con el cliente, es decir, es fácil, una vez estás en contacto con el cliente y el cliente tiene claro que quiere contrataros, hacer ese contrato directamente y empezar a trabajar desde el minuto uno, o primero soléis pasar por esa fase de prueba de concepto, de proyecto piloto, de una especie de ejemplo para que ellos vean el funcionamiento y acaben decidiéndose por vuestra tecnología o no. Esa es la primera pregunta. Y luego, si encontráis muchas dificultades a la hora de trabajar con esos equipos de los clientes en esa prueba de concepto. Es decir, sois vosotros los que tenéis que ir detrás de ellos, un poco persiguiéndoles para hacer ese seguimiento, o ellos suelen estar involucrados. Porque creo que a nivel de, como comentamos antes, a nivel de engagement entre startups o empresas tecnológicas medianas y pymes y grandes entidades deportivas como federaciones, creo que es un concepto bastante importante y bastante interesante, especialmente en temas de procesos de innovación abierta. Entonces, bueno, es una pregunta como muy larga, pero bueno, creo que me habéis entendido. Quien quiera de vosotros empezar, básicamente tenemos 5 minutos, pero una respuesta así más o menos resumida. Ismael, si quieres empezar tú. ¿Queréis que entre al trapo? Sí. Ya sabéis que en estos asuntos no sé si llamarlo polémico, pero sí que me gusta ser muy sincero. Bueno, es una muy buena pregunta, Jorge, porque lo he discutido, no he tenido la ocasión de hablar con Álvaro y con Fernando, pero sí con otros muchos compañeros de otras muchas empresas y proyectos. Entonces, aquí yo creo que hay que diferenciar dos cosas muy importantes. Una es el derecho y casi nuestra obligación de poder facilitar a cualquier potencial cliente la posibilidad de probar la tecnología. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos estamos hablando de cuestiones novedosas o no conocidas y de alguna manera nosotros tenemos que ser conscientes de eso. No estamos vendiendo barras de pan o motocicletas. Son cuestiones que muchas veces generan dudas y es bueno probarlas. Ahora bien, dicho esto, también una de las cuestiones que yo personalmente con nuestro proyecto, pero también es una experiencia compartida por otros, nos hemos encontrado es un abuso precisamente de una posición predominante por diversas instituciones del hecho de que tú eres una pequeña startup y, bueno, vamos a probar lo que tienes. Eso al inicio prácticamente es un ticket, un peaje que hay que pagar. ¿Vale? Nosotros
Ya os digo, para que os hagáis una idea, nuestro proyecto empieza en 2009, formamos la empresa en 2011 y nuestro primer cliente de pago fue en 2016. Evidentemente no es el roadmap lógico, pero hubo durante esos 2 primeros años hasta la creación de la empresa nosotros estuvimos investigando, sacando y colaborando con instituciones. Luego tuvimos también otros años en los que seguimos y hemos seguido mejorando, pero nuestro proyecto y nuestro producto lleva años y años estando certificado, validado por instituciones, clientes y estudios científicos. A día de hoy seguimos encontrándonos personas, instituciones que nos piden no una prueba de concepto, sino que, pues, oye, vamos a investigar para ver si esto realmente me sirve. Y es, pues, como os decía, es un terreno un poco delicado porque llega un momento en el que como empresa, aunque tienes que seguir evolucionando, y eso muchas veces ayuda, también es cierto que tenemos esa manía de querer comer de vez en cuando. Es decir, no somos ONGs y digamos, nuestra evolución depende mucho de precisamente esos clientes. Entonces, es muy difícil lidiar y en nuestro caso la solución, aunque suene muy duro, pasa por la diversificación y la internacionalización. Si nosotros solo nos tuviésemos que dedicar al alto rendimiento, probablemente a día de hoy no tendríamos los suficientes recursos para estar donde estamos. Ahí lo dejo. No, me gusta que te hayas mojado, Ismael, es lo que queríamos. Fernando, ¿tú qué nos puedes contar al respecto? No, es realmente sorprendente, al mismo tiempo que provoca como cierto tierno consuelo, ¿no? Ver cómo los síndromes y los sufrimientos son tan plenamente compartidos en actividades tan dispares, pero que pertenecen a un modelo tan convergente como es este del mundo tecnológico de las startups y dónde están los peligros que acechan, ¿no? El concepto de la prueba piloto, prueba sin compromiso, demo gratuita y demás, efectivamente es uno de los grandes alambres de espino que rodean el camino por el que tenemos que transitar, ¿no? Creo que hemos perdido a Fernando. Sí, creo que lo estamos perdiendo. Adiós. Sí, ¿no? Ah, no, ahí está. Ahora te tenemos. No sé hasta dónde se me ha oído, pero parece que tengo problemas de línea, lo cual me irrita mucho, pero no puedo hacer mucho al respecto. En fin, al final, compañías de nuestro corte que tenemos un sello de ingenuidad en la frente, de frescura y de romanticismo y de pasión por las cosas, pues nos vamos cogiendo callo a base de errores, ¿no? Equivócate rápido y equivócate barato y aprende todo lo que puedas del error. El concepto de demo está muy asociado a esa experiencia en algunas etapas de esa evolución, sin duda, pues porque en principio sí que hay una tendencia al mercado a decir, bueno, estarás deseando simplemente instalar y el coste que te suponga, ya hablaremos de luego si tienes derecho a comer, como bien decía Ismael, ¿no? Con ese chascarrillo tan real y tan gracioso. De decir, bueno, los demos son necesarios, las pruebas piloto están muy bien, cómo parcelarlas y acotarlas y con un espíritu de mucha transparencia, mucha claridad y mucha intuición de cuál es la intención final del cliente y las posibilidades reales de que el proyecto madure y cristalice y que tú hayas sabido entender sus necesidades bien y él tu oferta bien. El demo es una plataforma sobre la que descansan muchas de las soluciones para ese reto. Pero a partir de ahí, pues una cierta bandera de alerta para que no se desvirtúe un poco el concepto de prueba piloto, ¿no? Álvaro, acabamos contigo. Nosotros lo utilizamos bastante y os voy a poner un ejemplo. Nosotros este otoño lanzamos la experiencia Giro de Italia virtual para los próximos 3 años. Y al final lanzar un proyecto así, cerrarlo con un partner como el propietario del Giro de Italia, es un proceso largo por ambas fases y se inició con una prueba de concepto el verano del año pasado. Al final, la prueba de concepto no es solo para que te conozcan lo que tienes que hacer, sino en nuestro caso hay en muchas ocasiones que estamos desarrollando tecnología o producto nuevo que nunca se ha desarrollado, pues digitalizar un vídeo y hacerlo 3D completamente. Entonces, a nosotros las pruebas de concepto, aparte del uso típico que se le da, nos sirve para saber y encontrar las complejidades tecnológicas
y que nuestro equipo técnico pues empiece a innovar en esa solución a esas complicaciones. Entonces, nosotros lo utilizamos bastante y lo vemos como una herramienta muy, muy, muy útil para eso, para ver un poco que nos conozcan, ver cuál es el resultado final que se puede conseguir y nosotros entender las limitaciones o complejidades que nos podemos encontrar en el proceso. Entonces, prácticamente en casi cualquiera de los proyectos que nosotros cerramos con un partner hay prueba de concepto de por medio. Sí, bueno, muchas gracias a los tres. Yo, por dar una pincelada a los tres comentarios que habéis comentado y un poco en resumen, yo creo que también es una buena herramienta siempre y cuando, como decía Fernando, haya una sincronía, ¿no? Y sea un espacio donde ambas partes estén cómodas, tanto el cliente a nivel de entender qué es lo que está ofreciendo la startup o la compañía, como en vuestra parte también, pues que no suponga un coste adicional o digamos, un riesgo de poder perder dinero, de no poder ingresar, etcétera. Entonces, yo creo que sí que cuando estás desarrollando tecnologías nuevas o productos nuevos, como decía Álvaro, creo que puede ser interesante a nivel de aprendizaje, pero obviamente es distinto cuando tú ya tienes tu solución, tu tecnología ya desarrollada y básicamente la estás como regalando, ¿no?, a la entidad deportiva. Entonces, creo que sí que es importante ese espacio de conversación y entendimiento entre ambas partes para que luego llegue a buen puerto. Así que, bueno, muchísimas gracias a los tres por... Sí, dime, Fernando. No, solo quería en 10 segundos sumarme al carro oportunista del último comentario de Álvaro, que es acertadísimo. La prueba de concepto es de 2 direcciones y sirve para que el cliente alimente un montón tu capacidad de desarrollo de soluciones. El departamento de I+D de estas empresas es el cliente y lo que te pide y las cosas que él visualiza, y el laboratorio donde se desarrolla ese I+D es una prueba de concepto, o sea que también tiene su parte muy buena, efectivamente. Totalmente de acuerdo, pero una cosa es el I+D y otra cosa es la labor comercial. Y es ahí donde muchas veces está esa frontera, donde una cosa es lo que haces para avanzar y mejorar producto, que obvio ahí puedes hacer lo que quieras, pero otra cosa es cuando eso se traslada a que o sea, tú llegas a la gasolinera y dices, oye, por cierto, me gusta tu gasolina, voy a probarla, van a ver si me funciona bien y, bueno, vamos a ver luego si te pago o no. Pues, oye, pues la gasolina está representada, eso funciona y tiene un precio. Pero por salvarle la cara a la prueba de concepto un poco, aprendes mucho, incorporas muchas de las sugerencias que el cliente ha hecho en tus desarrollos. Hablando de software e intangibles, es de hecho una de las grandes oportunidades de desarrollar producto bien, es en pruebas de concepto con lo que te van diciendo que y podrías hacer esto, oye, y se te ha ocurrido porque a mí me gustaría este otro dato, esta solución. Entonces tiene esa parte buena por no condenarlo al fuego eterno. Bueno, veo que he sacado un tema un poco complicado y un poco complejo, pero bueno, me gusta que haya habido este debate y que haya habido esta diversidad de opiniones. Creo que podríamos estar charlando durante horas de este tipo de cosas, pero creo que se nos acaba el tiempo, Andrea, así que te paso la palabra otra vez y despedimos, si te parece. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por entrar a hacer esta última pregunta. Muchísimas gracias, Fernando, Álvaro e Ismael, por las grandes ponencias de hoy. Y bueno, no queremos acabar esto sin agradecer a la Escuela Vasca y a John por este gran evento, estos 4 webinars que nos dejan muchísimo aprendizaje y esperemos que ustedes también. Muchas gracias, John. Muchas gracias a todos los que asistieron. Y bueno, seguiremos haciendo cosas más adelante seguramente. Un saludo, muchas gracias. Hasta luego.